Jansen, director de mercados de capitales de la Caja de Ingenieros. Es holandés, pero veréis que tiene un español excelente y nos va a hablar sobre la actual situación económica a nivel global y de España. Espero que nos animes en esta situación tan compleja, sobre todo teniendo en cuenta la presentación de los presupuestos que hicieron ayer y parece que muy optimistas no son, aunque hay una inversión realmente muy importante para España. Vas, tienes la palabra. Gracias, encantado de participar. Efectivamente, bueno, como decías, soy holandés, hablo bien el castellano con acento, que no se me quite nadie, desgraciadamente. Muchas gracias por la invitación a participar. Por supuesto, también muchas gracias a las personas que nos están contestando. A mí me toca hacer una presentación diferente dentro de asuntos y materia de ingeniería tan compleja, pero a la vez tan interesante, al menos para mí es un tema complejo. Este tema de la economía es algo bastante más sencillo, entiendo yo, pero efectivamente hoy en día es un tema desgraciadamente de actualidad por la pandemia que estamos sufriendo, la fuerte crisis económica que sufrimos a nivel mundial y casi diría especialmente en nuestro país, ¿no? Intento resumir en los próximos 20-25 minutos cómo en Caja Ingenieros vemos la situación económica y la situación en los mercados financieros y después, por supuesto, podemos contestar todas las preguntas que puedan surgir. Voy a pasar a la presentación, sí. La primera diapositiva se centra en unos cuantos titulares que he pintado aquí, ¿no? Diciendo que son, obviamente, momentos históricos. Eso lo sabemos. Desgraciadamente, momentos históricos negativos. Lo tenemos en la parte de arriba de la pantalla. Podríamos pintar aquí titulares de prensa de destrucción de empleo, quiebras de empresas, crisis social, incremento de la deuda, etcétera, etcétera. Yo me quedaría básicamente con el titular que a mí en su momento me impactó mucho, que es el titular del FMI, el Fondo Monetario Internacional, que dice que estamos ante la mayor crisis de los últimos 100 años, ¿no? Pero bueno, como siempre, en situaciones de crisis, y esta vez también, se han tomado medidas, o mejor dicho, se están tomando medidas. La verdad es que, sobre todo en mercados financieros, nos hemos quejado siempre de la lentitud de las autoridades económicas, fiscales y monetarias, pero yo diría que esta vez, aquí, en la eurozona y a nivel mundial, nos han sorprendido por la rapidez de sus respuestas y sobre todo por la agresividad, los importes de las medidas que han tomado. Estamos hablando de medidas económicas, fiscales y sobre todo monetarias totalmente sin precedentes, históricas, totalmente. Y yo creo que sobre todo esa situación de esas medidas fiscales y de los bancos centrales tan históricas que nos permiten pensar en una recuperación de la economía para el año que viene y también explican en gran parte la buena evolución de los mercados financieros desde el desastre de marzo, ¿no? que vimos. Si entramos un poco en materia económica, en esta diapositiva intento resumir por la situación y sobre todo la pregunta de cómo es posible que una pandemia, y por supuesto con todo mi cariño y todo el respeto por lo que es, ¿no? Que es muy grave a nivel sanitario, social y humano incluso, pero nos podemos preguntar cómo es posible que una pandemia genere la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Lo digo, por ejemplo, comparándolo con la crisis financiera que vivimos en los años 2008-2009, después la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Que fue uno de los principales bancos de inversión del mundo. Pienso, por ejemplo, en la crisis después de la caída, o mejor dicho, los ataques a las Torres Gemelas, o incluso una crisis superior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ya son palabras mayores. ¿Cómo es posible? Pues es posible por diferentes situaciones. Por un lado, como todos sabemos, hemos sufrido y todavía sufrimos, la pandemia nos obligó a un confinamiento. Y confinamiento significa, pues, como sabemos, un cierre de la economía, un cierre parcial de la economía, pero un cierre. Es decir, no estamos hablando de una reducción de la actividad económica, sino de un cierre de la economía. Pero no solo esto no solo pasó aquí, sino pasó de forma mundial y de forma simultánea. Como sabemos todos, y nos noticia, en el primer, sobre todo el segundo, y todavía, desgraciadamente, a nivel mundial, prácticamente mundial, estamos hablando de un cierre forzado por parte de las medidas de confinamiento de las economías. Y esto ha generado un shock de demanda por un lado y un shock de demanda por otro lado.
¿no? De forma simultánea. Y eso es lo que ha producido la crisis tan extrema que estamos viviendo. Shock de oferta, simplemente, y simplifico bastante, básicamente porque las fábricas, las empresas no podían producir, porque la gente no podía ir a trabajar, porque no podían abrir o simplemente porque les faltaba componentes procedentes de China, por ejemplo, ¿no? Porque ahí estaban los puertos o las fábricas cerradas. Insisto, simplifico un poco. Y por un lado, el shock de demanda, pues shock de demanda porque los consumidores no podían consumir porque estaban en su casa o porque las tiendas estaban cerradas, o los consumidores no quieren consumir porque no se atreven por factor de prudencia, o simplemente la familia ya estaba en el desempleo y simplemente no tenía capacidad económica de consumir. Vuelvo a insistir, simplifico mucho. Pero digamos, la combinación de shock de oferta y shock de demanda a la vez es lo que ha generado esa situación que prácticamente nunca hemos vivido. La situación es una situación temporal, no podemos olvidarlo. La pandemia, digamos, como definición de shock económico, y únicamente trato la parte económica, es temporal. Es decir, cuando volvamos a salir a las calles, cuando tengamos, ojalá, la vacuna y está en funcionamiento y poco a poco la pandemia vaya pasando, la economía se recuperará. O sea, por definición es un shock temporal y ya lo estamos viendo en algunas economías, como por ejemplo China, ¿no? No obstante, si ese shock temporal es muy fuerte, existe el riesgo, y lo estamos viendo en nuestro país, que se produzcan efectos estructurales negativos en cuanto a pérdidas de empresas, incremento estructural de la deuda y finalmente pues una pérdida total o durante mucho tiempo del empleo, que obviamente tiene consecuencias negativas para el crecimiento económico, ¿no? Es un poco la situación en la que estamos actualmente. La palabra clave obviamente es incertidumbre. Incertidumbre, por supuesto, sobre la evolución de la pandemia, si esa es la segunda ola, la tercera, cuántos vienen, y sobre todo la gran pregunta, ¿cuándo tendremos vacuna? Que obviamente tiene consecuencias económicas muy fuertes, pero también incertidumbre sobre cuánto dura la crisis temporal que estamos viviendo, y sobre todo, la más importante para mí, es cuáles son los efectos estructurales en nuestro país, en Europa y a nivel mundial. Como anticipaba antes, pues gracias digamos, a las medidas sin precedentes que han tomado, pues la situación, digamos, podríamos ser ligeramente optimistas para el futuro, ¿no? A corto plazo, las medidas que se han tomado iban destinados, digamos, a, si me permitís, comprar tiempo, ¿no? Evitar el colapso de la economía, evitar el colapso de las familias sin ingresos, las empresas sin ingresos y el Estado con reducción de los impuestos, digamos, de sus ingresos también, y todo esto financiado, digamos, con una política monetaria hiper expansiva con los tipos de interés a cero. Es decir, todo esto permitido a lanzar programas como moratorias, ERTES, los avales de ICO, como lo que todos conocemos, y insisto, pues financiado con deuda pública que compra el Banco Central. Simplifico un poco. A continuación, obviamente, deberíamos pensar en la reconstrucción de la economía, ¿no? Poco a poco estamos empezando a pensar, y ahí obviamente entra en juego, y en mi opinión es una noticia muy, muy, muy positiva, el nuevo Fondo Europeo de Reconstrucción, ¿no? El European Union Next Generation, como lo han llamado, destinado sobre todo a crear una economía más sostenible, más digital, con foco en innovación, etcétera, etcétera. Yo entiendo que son palabras que a ustedes como ingenieros pues les entran bien en los oídos, ¿no? Pero insisto, en nuestra opinión, digamos, la aprobación, y aunque costó, su aprobación costó en parte por culpa de mis paisanos de Holanda, ¿no? Pero la aprobación finalmente de este plan europeo de recuperación es una noticia muy positiva para el proyecto europeo y sobre todo también para la economía española, que está sufriendo mucho, ¿no? Si hacemos un paso a los mercados financieros, obviamente, y esto lo sabemos todos, yo personalmente lo sufrí en mis propias carnes, digamos, el mes de marzo fue un mes histórico en los mercados financieros. Vimos la caída más rápida de los mercados de las bolsas en los últimos, no sé, muchos años. Lo vemos reflejado en este gráfico. Este gráfico refleja la volatilidad de la bolsa americana. Y como sabemos,
Cuando hay correcciones en bolsa, lo hace con volatilidad. Estos días estamos viendo caídas de bolsa. Las caídas de bolsa se producen con 2, 3, 4% cada día. Las recuperaciones de bolsa son de 0,5, 1% cada día. Lo vemos continuamente. Es decir, cuando hay volatilidad, hay pánico. Y vemos en este gráfico como el pánico que se produjo a raíz del coronavirus fue incluso superior de cuando quebró Lehman Brothers. Una situación, como decía antes, pues sin precedentes. Varios días de caídas de bolsa de más de 8, 9, 10% y una caída de prácticamente todos los bolsos a nivel mundial de prácticamente el 40% en un mes. Desde entonces, y después lo comentaremos, hemos visto una fuerte recuperación de la situación, causando una fuerte caída en la volatilidad que antes mencionaba. ¿Por qué? Pues seguramente, pues, insisto, después lo explicamos brevemente, seguramente por las medidas que se han tomado, ¿no? Las medidas de los bancos centrales y sobre todo también por la expectativa de unos trimestres mejores, tanto en cuanto a la pandemia como en cuanto a la evolución económica. Y también esto explica, digamos, cómo ahora estamos en plena segunda ola, no solo aquí, sino a nivel mundial, casi podríamos decir, que las bolsas vuelven a sufrir ligeramente, ¿no? Pasando a previsiones económicas, ¿no? Bueno, ya sabemos que las previsiones económicas valen para lo que valen, ¿no? Porque siempre decimos, los economistas somos unos campeones mundiales en explicar lo que pasó, pero no somos tan buenos en explicar lo que pasará, ¿no? Pero bueno, esto ya lo sabemos, pero según el Fondo Monetario Internacional, este mapa que tenemos aquí delante es, digamos, el mapa de las previsiones económicas actualmente. En el eje izquierda, en rojo, tenemos el año 2020 y a la derecha 2021. No voy a entrar en detalle, pero simplemente hay 3 conclusiones. La primera es que el impacto, y este gráfico lo refleja, es brutal, es muy, muy extremo. Como vemos en la previsión de caída del PIB a nivel mundial, para la eurozona, para España, para Italia, para muchos países, estamos hablando de caídas del PIB que no hemos visto en muchísimos años. Como ejemplo, el FMI prevé que el PIB mundial caerá aproximadamente un 4,5% en este año. El año que quebró Lehman Brothers y entramos en la fuerte crisis económica, económica, financiera y bancaria, el PIB mundial no decreció, creció un 0%, para ponerlo en perspectiva, es decir, una situación totalmente histórica. Segunda conclusión sería que estamos hablando de un efecto temporal, lo que comentaba antes. Vemos que el FMI cuenta con fuertes ritmos de recuperaciones para el 2021, cuando poco a poco vaya pasando la pandemia. Y el mejor ejemplo quizás sería China. Si nos fijamos, no sé hasta qué punto pueden ver cómo muevo la flecha, pero China, como sabemos que ha salido de esa situación ya prácticamente el mes de mayo, ya a nivel anual ya está creciendo. Se estima que la economía china podría crecer un 2% en lo que llevamos año. Por lo tanto, esto muestra que en teoría es una situación temporal. Eso sí, ahí entra en la tercera observación, es una situación totalmente desigual. Tenemos crecimientos o recesiones fuertes, pero aún controladas en, por ejemplo, lo que decía antes, China, Estados Unidos, Alemania, y los grandes perdedores son los países tan afectados por el coronavirus como, por ejemplo, Francia, Italia, España, ¿no? Y nos llevaría un poco la pregunta, ¿por qué pasa en nuestro país o qué pasa en España? ¿Por qué un desastre económico tan grande, ¿no? En parte, seguramente por el fuerte impacto del coronavirus que hemos visto, un poco por mala suerte, seguramente por la gestión política, por la dependencia del turismo, por nuestra forma de nuestro estilo de vida, ¿no? De menor distancia social, como por ejemplo, yo lo conozco bien, como por ejemplo en Holanda, un país con grandes ciudades, etcétera, etcétera. Pero sobre todo bien hay diferentes factores económicos, ¿no? Por un lado, España, como ya tenía un déficit público muy elevado y una deuda pública del 100% del PIB, no ha sido capaz de lanzar un impulso fiscal tan fuerte como, por ejemplo, Estados Unidos o como, por ejemplo, Alemania. Las medidas económicas y fiscales que ha lanzado España están bien, es lo que tenía que hacer, pero son claramente menos potentes que otros países de nuestro entorno, ¿no? Ese es un factor. Pero el segundo factor, seguramente más potente, es la propia estructura de la economía. Como sabemos, los sectores muy afectados por la propia situación de la pandemia, el confinamiento, como por ejemplo turismo, restauración, hoteles, restaurantes, ¿no? Y también el sector automóvil, ¿no? Las industrias cíclicas,
se estima que forman entre un 20 y 25% de nuestro PIB, y ese es un porcentaje sensiblemente superior a otros países. El segundo factor sería los pymes, ¿no? Pymes, como sabemos, desgraciadamente, este tipo de crisis los aguantan peor que empresas grandes, porque simplemente tienen menor pulmón financiero. En España, el 60% del empleo lo genera, o desgraciadamente lo generaba, los pymes, comparado con, por ejemplo, Alemania, donde ese porcentaje solo es un 40%, ¿no? O sea, diferentes factores que explican un poco la situación en nuestro país. Voy avanzando. En cuanto a las medidas económicas, fiscales y monetarias, ya lo comentaba, sin precedentes. No entro mucho en detalle, pero sí comentar. A nivel fiscal, se estima que a nivel mundial el incremento del gasto público es un 11% del PIB mundial. Es una cifra que nunca se había producido. Es decir, todos los países del mundo están incrementando su déficit público aproximadamente con un 11%. Para España se estima un 14-15%. Es un impulso para la economía muy fuerte. Es un estímulo muy fuerte. A nivel económico hemos visto, ya le he comentado, las líneas ICO, moratorias, ERTES y su traducción al francés, alemán, finlandés. Es decir, se ha aplicado a prácticamente todo el mundo, con la diferencia que comentaba antes. Lo vemos en el gráfico aquí a la izquierda. En Alemania, por ejemplo, la suma del gasto público y los avales y garantías y líneas de liquidez, etcétera, son casi el 45% del PIB, del PIB alemán. En España, la suma de ambas cifras es aproximadamente un 10-12%. Una cifra totalmente distinta, ¿no? Y finalmente, en cuanto a la política monetaria, los bancos centrales han actuado, digamos, un poco como de coordinador de la situación. Permiten a los diferentes estados a lanzar esta política fiscal tan agresiva. ¿Cómo? Pues reduciendo los tipos del 0%. Sabemos que el Banco Central Europeo tiene los tipos de interés negativos, la Reserva Federal en Estados Unidos ha hecho lo mismo, y aparte de bajar los tipos, han lanzado enormes programas de compra de activos, lo que llamamos en inglés el quantitative easing. Es un programa en el cual los bancos centrales directamente entran en los mercados financieros y compran activos de deuda pública, renta fija cooperativa, etcétera. El efecto es un impulso masivo de tipos de interés a la baja. La Reserva Federal lo hace sin límites en los importes mientras dura esa situación. El Banco Central, ya lo sabemos, es algo más conservador, ¿no? Pero el Banco Central lo que está haciendo no está mal tampoco. Está comprando una cifra de 1,3 billones de euros, que aproximadamente es el 10-11% del PIB de la eurozona, y para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el 80% de toda nueva deuda pública que están emitiendo los estados. Es decir, prácticamente, como decía, prácticamente decir que el Banco Central Europeo ha dicho a los estados: imita deuda pública para financiar la situación que tenemos entre manos, yo te lo compro. Y realmente lo están haciendo en los mercados. Por lo tanto, una situación histórica que forma un cambio enorme para los mercados financieros. Finalizo con una breve evolución de las bolsas, ¿no? Es un poco la pregunta, también se ha visto mucho en prensa. ¿Cómo es posible que muchas bolsas, sobre todo la americana, la china, el Nasdaq, ¿no? Que están en boca de todos, lo he hecho también en lo que llevamos? ¿Cómo es posible que hemos visto tanta alegría en ese desastre económico, ¿no? En ese gráfico vemos la evolución de diferentes bolsas, con la fuerte caída en marzo, pero desde entonces vemos que el IBEX vuelve a estar prácticamente en mínimos, el Eurostoxx se ha recuperado, pero las bolsas americanas y las chinas, y sobre todo muy arriba tenemos el Nasdaq incluso sube un 30% en lo que llevamos de año. ¿Cómo es posible esto? Pues es una pregunta que nos hemos hecho. Y la pregunta es un poco, ¿no? Si la bolsa tiene algo que ver con la economía, pues depende, ¿no? En nuestra opinión, la explicación por qué algunas de las bolsas lo han hecho también depende de 4 factores. El primero sería que tenemos que pensar que en las valoraciones o los precios de las acciones depende de la expectativa de crecimiento futuro de la compañía, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Es decir, no se trata de cómo funciona la compañía hoy, sino cómo funciona la compañía en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Y ahí, obviamente, entran factores económicos como, por ejemplo, las ventas de la compañía, pero también la eficiencia de la compañía, si es flexible, si es capaz de reducir sus costes, si tiene nuevos planes de inversión, etcétera. Y esto nos hace mirar el gráfico a la derecha, en el que vemos la evolución sectorial del Stoxx 600. El Stoxx 600 es un índice bursátil europeo, y vemos ahí los típicos perdedores que nos podíamos esperar. Los bancos, desgraciadamente,
materias primas, media, automóvil, etcétera, etcétera. Pero los ganadores, y eso ya lo sabemos, todos ustedes lo saben, el sector tecnológico, ¿no? Porque el sector tecnológico, Amazon, Apple, Facebook, etcétera, etcétera, no es que no han sufrido pérdidas en ventas, han crecido en ventas, ¿no? Es decir, a nivel análisis de las bolsas, analizar qué tipo de sectores estamos analizando, ¿no? Y por tanto pueden haber muchísimas diferencias. Segundo factor sería expectativas. Como sabemos, en los mercados financieros cotizan las expectativas y la pregunta sencilla que hago es, ¿tiene pensar en algo mejor a nivel pandemia y a nivel económico para los próximos trimestres y años? Yo creo que sí, ¿no? Según la Organización Mundial de Salud, no es una cosa de Trump o de la prensa sensacionalista, sino de la OMS. Según la OMS, en aproximadamente 2 años esta situación está bajo control mediante una vacuna. Esto suena bien, ¿no? Y eso hace que los inversores cojan confianza en el futuro. El tercer punto sería, ya le he comentado, medidas económicas, fiscales y monetarias sin precedentes que, por supuesto, forman un impulso, un apoyo muy importante para los mercados financieros. Y finalmente el cuarto punto es TINA, ¿no? TINA no se refiere a Tina Turner. TINA viene del inglés de There is no alternative, ¿no? Básicamente no existe alternativa. ¿Qué significa esto? Pues significa que gracias a, o mejor dicho, por culpa de la política monetaria, los tipos en Europa y en muchos países están en negativos. Un bono alemán a 10 años, una deuda pública alemana a 10 años, está cotizando a menos 0,60. Es decir, comprar esto como inversor te cuesta dinero. Por lo tanto, como inversor institucional de una cartera de pensiones, de una cartera de una aseguradora, etcétera, etcétera, ¿tiene sentido invertir en deuda pública a tipos negativos que te cuesta dinero? ¿O tiene más sentido invertir en buenas empresas que, por supuesto, sufren un poco en este entorno, pero encima te pueden pagar un dividendo? Pues seguramente para muchos inversores la segunda alternativa es mucho más atractiva y esto tiene también consecuencias en las bolsas. Finalizo ya, porque poco a poco se me estoy extendiendo el tiempo. Dicho esto, creo que nos tendríamos que preguntar, obviamente, o ustedes me preguntarán, eso está muy bien, esos 4 factores, pero ¿cómo debemos pensar entonces para los próximos trimestres? En nuestra opinión, los 4 factores para los próximos trimestres seguirán ahí. Los tipos siguen bajos, las medidas económicas, fiscales y monetarias siguen ahí, todo el mundo lo está diciendo, entra en vigor y entra en funcionamiento el Fondo Europeo de Reconstrucción, los tipos siguen bajos por parte de la política monetaria, etcétera, etcétera, y por supuesto también, y simplifico mucho, pero a veces se entiende mejor así, cada día que pasa, cada día estamos más cerca de la vacuna, estamos más cerca de la recuperación económica y eso poco a poco se traslada a los mercados financieros. A nivel de inversión en diferentes sectores, es posible que veamos un cambio, es posible que el Nasdaq ya ha subido demasiado, que ya descuenta demasiado crecimiento en los próximos años, pero también es verdad que cuando empiece a funcionar la economía, cuando entra en valor, en funcionamiento, los planes fiscales de los diferentes estados, a lo mejor los sectores más tradicionales, industriales, materias primas, empiezan a funcionar un poco mejor en bolsa. Es cierto, y aquí arriba los he dibujado, hay diferentes factores de incertidumbre. La principal la tenemos la semana que viene, las elecciones americanas. Tenemos el Brexit todavía encima de la mesa, tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Es decir, por supuesto hay diferentes factores de incertidumbre, aparte, por supuesto, la evolución de la pandemia, y vamos a tener momentos de volatilidad en los mercados. De hecho, esta semana estamos viendo una muy desagradable, con fuertes caídas en bolsas, pero con un foco adecuado de inversión de medio y largo plazo, con diversificación de las carteras y mucha calma, pensamos que sí que tiene mucho sentido invertir en activos de mayor riesgo, como por ejemplo son inversiones en bolsa. Nada más por mi parte, yo pasaría a las preguntas si las hay. Voy a ver si... Hay unas cuantas preguntas. Como estás hablando exactamente de esto, te hago la primera, que la hace Jordi Izar. Pregunta, ¿qué recomendación darías a los pequeños inversores? ¿Qué piensas? Nosotros en nuestra entidad lo que estamos aplicando siempre es, para pequeños inversores, la primera pregunta que nos debemos hacer es cuál es nuestro perfil inversor, es decir, cuáles son nuestros conocimientos, cuánto dinero estoy dispuesto a invertir, cuál es el perfil de riesgo que podría asumir, es decir, soy una persona que se pone nerviosa cuando la bolsa cae un 3%, o estoy tranquilo, o más bien lo veo como una oportunidad para invertir más.
En este tipo para este tipo de preguntas existen test. En función de el resultado de ese test, pues entonces acudir a una buena diversificación de la cartera, digamos. Obviamente depende del importe que tengamos disponible para invertir. Pero nuestra experiencia muestra que si invertimos en función de nuestro perfil inversor adecuado a nuestro horizonte temporal, la pregunta es si invierto porque me apetece, o invierto para mi jubilación, invierto para el colegio de mis hijas. Si ajustamos las inversiones a este tipo de preguntas, a medio y largo plazo siempre salen mejor y sobre todo nos hacen estar más tranquilos en momentos de pánico como de marzo, aunque lo de marzo pone histérico a cualquier persona, o por ejemplo momentos de volatilidad como hoy en día. Si estamos ajustando bien nuestras carteras, momentos como hoy en día los aprovechamos para quizás invertir un poco más. Si estamos invirtiendo mal o con excesivo riesgo, a lo mejor estamos tomando la decisión equivocada. Muchas gracias, Bas. Tenemos otra pregunta un tanto distinta, pero que la encuentro muy interesante. Esther Blanco nos pregunta, ¿crees que irán introduciéndose poco a poco en la banca análisis de rentabilidad social y ambiental, indicadores aparte de los económicos, como tendencia a este cambio hacia un modelo económico de transformación más sostenible? ¿La banca ética tendrá más nicho de mercado en un futuro próximo? ¿Qué piensas? Sí, totalmente. Y esta pregunta me encanta porque en Caja Ingeniero somos, apostamos fuertemente por las inversiones socialmente responsables, que son lo que las llamamos las inversiones ASG, ¿no? Con factores ambientales, sociales y de buen gobierno, digamos. Tanto en nuestras propias inversiones como en nuestros fondos de inversión y pensiones. Disculpa. Incorporamos en muchos fondos de ellos un criterio no solo económico, sino también los criterios ASG. De parte de pensar si la empresa es buena y tiene un buen negocio para los próximos años, también nos preguntamos, y tenemos diferentes proveedores que nos ayudan, si la empresa está bien gestionada, si cuida a sus recursos humanos, si cumple los diferentes criterios ambientales, sociales y de gobierno. Y desde luego a nivel de tenencia en el mercado, y también a nivel de reguladores, cada vez más hay más foco, más ímpetu en ese tema. De hecho, hay diferentes iniciativas de la Comisión Europea dirigidas, digamos, a que sea el sector bancario y financiero que ayude y que intenta impulsar esta transición a la economía sostenible que entre todos debemos hacer, pero obviamente la financiación tendría que venir de aquí, ¿no? Y hay muchísimo foco en nuestra entidad mucho, en otras entidades con nosotros, no solo aquí, sino también a nivel mundial, hay muchísimo foco en ese tema, pero también es verdad que la banca en general también, si me permitís, se está poniendo las pilas en este entorno. Muy bien. Todavía un par de preguntas más. Josep Mirabén nos pregunta, en la situación actual para un inversor prudente, ¿se invertiría en bolsa? ¿Y cuál es el riesgo que se asume? Claro, depende, va un poco en línea con lo que comentaba antes. Si este señor, si estamos hablando de un inversor prudente, entiendo que estaríamos hablando, por ejemplo, lo que nosotros llamamos un perfil moderado, que es una persona que con un horizonte temporal, digamos, de un objetivo de inversión de 3-5 años, estaría temporalmente dispuesto a perder, digamos, como mucho un 10%. Un momento, esa sería nuestra definición de un perfil moderado. Esta persona estaría aproximadamente invirtiendo un 25% de total de su cartera en bolsa. El restante estaría en inversiones de menor riesgo, como por ejemplo la propia cuenta corriente, renta fija, deuda pública, etcétera, etcétera. Aunque sí que es verdad, en línea con lo que comentaba antes, el entorno actual con los tipos negativos dificulta mucho esa situación porque la inversión en deuda pública nos cuesta dinero, ¿no? Lo que lo explicaba antes. Pero sí, un inversor prudente, tal como yo entiendo la definición, no con un horizonte temporal de un mes, esto no, pero un horizonte temporal razonable de 3, 4, 5 años estaría invirtiendo un pequeño porcentaje en bolsa, sí. Bueno, yo casi te voy a hacer la última. Nos quedan 2 minutos. Has comentado que el Nasdaq está arriba del todo. Sí. Entiendo que son 5 o 6 tecnológicas las que tiran de él.
Apple, por ejemplo, sabemos que está arriba, que ha doblado su valor en bolsa en los últimos años y, de hecho, no ha traído ningún producto disruptivo, con lo cual te preguntas, bueno, ¿qué pasa aquí? Tesla, con 120.000 coches de producción, tiene un valor en bolsa superior al de Volkswagen con 10 millones de coches en producción. Al menos en este sector hay una burbuja. ¿Invertirías en estas grandes marcas? Bueno, es verdad que antes lo anticipaba un poco, sencillamente el fuerte crecimiento del Nasdaq a nosotros también nos ha sorprendido. O sea, lo entendemos parcialmente, lo invertimos también parcialmente, no tanto como nos hubiera gustado. Se puede explicar perfectamente, como decía antes, en esto los economistas somos muy buenos, pero también es verdad que hay muchísima diferencia entre las compañías, ¿no? El modelo Amazon lo entiendo perfectamente, Apple también, porque Apple no solo son los teléfonos, también son, ¿no? son servicios. Cloud y eso, ¿no? Los ingenieros seguramente que están escuchando que lo entienden mucho mejor que yo. Y Tesla, por ejemplo, que la Tesla no solo es la expectativa de coche eléctrico, ya lo tienen también. Es un modelo de negocio, digamos, más dirigido a datos, a información, porque Tesla es la única compañía que está captando datos realmente de conductores, cómo conducen los conductores y cómo reaccionan en diferentes situaciones. En comparativa, por ejemplo, con otras compañías, como por ejemplo Google, también está intentando lanzar el coche autónomo, ¿no? El coche sin conductor de aquí a unos cuantos años. Google está haciendo con simulaciones, Tesla lo hace con datos reales, es decir, es la información y la expectativa de crecimiento, de la importancia de esa información de cara a inteligencia artificial y todo esto, que hace que, por un lado, la valoración de ese tipo de compañías es muy difícil de hacer, pero por otro lado también en tiempos como los actuales, en la que, digamos, la pandemia favorece este tipo de compañías, hace que el Nasdaq pues vuela prácticamente a la luna, ¿no? Si hay una burbuja es muy difícil decir, si se merece el fuerte crecimiento, yo creo que sí, pero obviamente hay muchísimas diferencias entre las diferentes compañías, ¿no? Muy bien. Vas, muchas gracias. Estamos ya al límite. ¿Hay alguna pregunta más que te animo a que la contestes directamente tú por preguntas y respuestas? Y yo debo pasar ya a presentar al siguiente panelista. Por lo tanto, muchas gracias, Vas.